Pero vamos ahora al tema político. Hace unos instantes te acabamos de contar aquí en RPP que se ha presentado una nueva denuncia constitucional por parte del Ministerio Público, curiosamente 2 en un solo día, en contra de la presidenta Dina Boluarte. Está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor Rodríguez, bienvenido a Las Cosas Como Son. Jorge, un placer para mí estar en tu programa. Muchísimas gracias. Arrancamos por lo más próximo. Acabamos de conocer que el Ministerio Público ha presentado una denuncia por el delito de colusión agravada contra la presidenta Dina Boluarte, pero atención, durante su paso por el MIDIS, cuando era ministra. Este delito, ¿cómo lo podemos interpretar? A ver, mira, Jorge, es importante destacar que en el Estado de Derecho son los ministros los que responden por los actos que se realizan en la gestión de determinado gobierno, ¿no? Los presidentes no responden, y esa es la regla. Okay. Ella va a responder como ministra. Se contrató aparentemente a personas vinculadas a su hermano en Caliwarma y la imputación que construye la Fiscalía es colusión agravada. Se trata del delito más grave contra la administración pública, que en su modalidad común tiene hasta 15 años de privación de libertad y en su modalidad agravada llega hasta 20 años de privación de libertad. 20 años de prisión efectiva. Así es, estamos hablando de un delito extremadamente grave, por eso. Claro. Y lo que significa en la práctica, en la colusión, es se han puesto de acuerdo funcionarios públicos con particulares para amañar una contratación. Se ha realizado un acuerdo ilícito, se ha amañado esa contratación y esa contratación lo que ha generado es un perjuicio al erario público. Por eso es agravada. Tiene que evidentemente la Fiscalía haber acompañado un informe pericial que determine la afectación patrimonial al Estado. Se trata, por lo tanto, de un delito muy grave. El detalle no lo tenemos porque debe estar en la carpeta correspondiente, claro. Pero sin ninguna duda este delito sí tiene, como lo ha tenido en otros casos, una mayor importancia y una complejidad en la práctica pero muy peculiar. Recuerda que muchos de los involucrados en el caso Odebrecht son procesados y han sido sentenciados por colusión desleal agravada. Lo cierto es que el delito se habría cometido durante la gestión de la ahora presidenta Dina Boluarte como titular del MIDIS. Del MIDIS, así es. ¿Esto tiene algo que ver con el famoso artículo 117 de la Constitución que blinda la figura presidencial? En pocas palabras, ¿hasta dónde se puede avanzar con este delito que no fue cometido durante su gestión como mandataria? Pero es mandataria en ejercicio. Ajá. Se puede avanzar hasta la investigación. Una vez que la Fiscalía concluye investigación, lo que corresponderá es que remita su decisión, si entiende que hay elementos suficientes, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Se nombre al congresista encargado de hacer el dictamen y en virtud de ello, pues el congresista dirá si procede o no procede. Eso es hasta donde podrán llegar. Porque no importa que el delito o presunto delito haya sido cometido antes de su llegada a Palacio de Gobierno. No, porque ella está en ejercicio del cargo. Correcto. Porque la única posibilidad para que ella pueda ser procesada es que tendrían que vacarla del cargo. Claro. Bueno, y habría que esperar también lo que va a decir el Tribunal Constitucional con la famosa demanda competencial que ha presentado precisamente el Ejecutivo. Bueno, yo como creo haberlo comentado acá en RPP en su oportunidad, yo creo que el tribunal lo que va es a aplicar los estándares propios que modernamente rigen a la posibilidad que tienen los órganos encargados de la persecución del delito de asegurar los elementos de prueba. Es decir, va a permitir que se investigue, no que se pase a la siguiente etapa. Por una obvia y sencilla razón, porque imagínate tú, Jorge, comete un delito un presidente al inicio de su gestión, y tiene 5 años para eliminar las pruebas. Sí, claro. Sería absurdo que no le permita a la Fiscalía asegurar esas pruebas y, claro, no va a poder prosperar hasta que no concluya el mandato. Un poco más temprano, el Ministerio Público ha presentado también otra denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, esta vez por la revuelta, los enfrentamientos, las manifestaciones que se iniciaron en diciembre de 2023 hasta febrero de 2024. Hablamos aquí de delitos que tienen que ver con lesiones leves y graves. Y ha incluido también en este paquete a 2 presidentes de los consejos de ministros, hablamos de Pedro Angulo y también de Alberto Otárola. ¿Se tardó demasiado la Fiscalía en presentar esta denuncia? Bueno, es que hay que ser bien claros. Lo más grave en estos casos, sin desmerecer a las personas afectadas, son los resultados muerte.
que esos ya han sido objeto de una denuncia que ha acabado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿No? Y si en buena tradición del congresista Gerí es el que tiene que ser el encargado de hacer el informe, el dictamen, va a tener que correrle traslados a los abogados para que contesten, ¿no? Le va a dar 5 días y a partir de eso, pues, lo que se decidirá respecto a la Presidente es que no se podrá proseguir con las investigaciones. Claro. ¿No? Porque se van digamos ese mismo punto, ¿no? Sí, el artículo 117 de la Constitución. Sí. Y lo otro es que, a ver, Jorge, yo creo que caemos a veces en cuestiones no técnicas, sino en apreciaciones ideológicas y políticas que son peligrosas en derecho penal. El presidente no es responsable de sus actos. El presidente no es el que da las órdenes para que determinado grupo operativo de las Fuerzas Armadas o policiales actúen. Esto tiene responsables. Los responsables son los ministros. Para eso son colocados allí. Entonces ahí el ministro del Interior y ministro de Defensa, ¿no? Son los responsables de. Y la Fiscalía está comprendiéndolos también a ellos. 4 ministros, uno de Sí. Defensa, Jorge Chávez Cresta, y otros 3 que ocuparon los cargos de ministro del Interior, también están incluidos en la carpeta. Otárola y Angulo. Además, sí. claro, de los presidentes del Consejo A ver, de Ministros. ellos responderán en la medida en que su intervención en los hechos tenga una directa vinculación. ¿Y ellos también están blindados o no? Bueno, ellos tienen prerrogativa constitucional, Ajá. 5 años después de haber acabado el cargo. Entonces ellos tienen que pasar por una subcomisión de acusaciones constitucionales. La diferencia es que respecto de ellos sí puede proseguir. Correcto. De ellos sí puede proseguir. Si la subcomisión dice procedan, respecto a los exministros sí se puede proseguir. Para que quede claro entonces, en el caso de la presidenta Dina Boluarte tenemos que esperar hasta que acabe su mandato. Correcto. Presumiblemente, ¿no? El 28 de julio de 2026. 26, así es. Perfecto. En el caso de los ministros incluidos en esta carpeta fiscal, el caso pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y allí sí la denuncia puede continuar. Puede la investigación. continuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hechos que sí efectivamente son graves. Acá han habido muertos y heridos. Sí, claro. Y una gran cantidad de muertos y heridos. Y para eso es que son nombrados los ministros. Los ministros son las bisagras de responsabilidad del mandatario. Los que van a responder penalmente tienen que ser los ministros. No puede ser el presidente. Porque si no, imagínate tú, Jorge, los presidentes pues no actuarían. Dejarían de actuar frente a estas circunstancias sobre texto que después les pueden iniciar acciones legales, Claro. lo que es absurdo. Por eso el presidente coloca ministros y por eso los ministros asumen responsabilidades y que es obvio que tienen que actuar de acuerdo a sus prerrogativas normativas, respetando la Constitución. Porque también hay que ser claros, se puede ejercer coerción, sí. El monopolio de la violencia institucionalizada la tiene el Estado, a través de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y hay protocolos que establecen y que permiten el ejercicio de esa fuerza. Sí, claro. Y si es que se hace respetando la Constitución, pues eso es lícito. Más allá que, tristemente, se puedan desencadenar resultados lesivos, tanto a la vida como a la integridad. Porque esos funcionarios actúan en cumplimiento de un deber. Y cuando se actúa en cumplimiento de un deber, no se comete delito. Según el Ministerio Público, se han identificado hasta 75 víctimas. Correcto. Como parte de las protestas de diciembre de 2023 que duraron hasta febrero de 2024. Claro, lo que sí hay que ser bien categórico, Jorge, yo no me voy a cansar de decirlo. Yo tengo una enorme discrepancia, porque por eso te digo, hay que ser muy cuidadosos de mezclar ideología con derecho penal. Claro. La protesta tiene que ser pacífica. Lo que vimos en ese momento no fueron protestas. Se quemaron locales de SUNAT, comisarías, ¿no? Locales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Eso no es protesta pacífica. Eso es vandalismo terrorista. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por ende, hay que tener cuidado, porque si la policía actuó enfrentando esos comportamientos, ellos no son responsables de ningún acto criminal. Por el contrario, ellos están protegiendo al Estado frente a esos comportamientos totalmente ilegales. Vamos a ponernos en 2 escenarios, ¿le parece, doctor Correcto. Rodríguez? En uno, ¿qué pasa si el Congreso
decide no levantar la protección que tienen los ministros. Punto 1. Y punto 2, ¿a cuántos años podrían ser condenados los ministros como responsables políticos? Bueno, como responsables políticos no se les condena en el ámbito del derecho penal. Lo que se determina es que... Sí, hubo una responsabilidad penal. La responsabilidad política, a través de infracción de la Constitución, los puede inhabilitar, no 10 años sin ejercer cargo público. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Eso lo hace el Congreso. Correcto. Pero la responsabilidad penal, sí, esa tiene que ir al Poder Judicial y después de una acusación y un proceso debidamente llevado, se decide si son responsables penales o no. Delitos gravísimos sí, porque hay homicidios, los que están imputándose, asesinatos. Estamos hablando que son delitos que tienen hasta 35 años de pena privativa de libertad. Hasta 35 años. Claro, claro. Esa es la pena que le puede caer a uno de estos ministros. Sí, es la pena máxima, sí. ¿El Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podría decidir no facilitar el levantamiento de la protección que tienen constitucionalmente los ministros o no? Podría no hacerlo, pero tendría que justificarlo. Ninguna decisión el día de hoy dentro del Estado puede ser inmotivada. Tiene que haber una debida motivación, razones por las cuales ese tipo de decisiones se manifiestan positiva o negativamente. Si se decide no levantar el fuero, ¿por qué no? Y si se le decide levantar el fuero, ¿por qué sí? Siempre tiene que haber motivación. Sería bueno, doctor Rodríguez, que nos aclare un poquito esto de la responsabilidad política y la responsabilidad penal, porque hemos asistido a varias sesiones del Congreso en las que, por ejemplo, se ha terminado inhabilitando a diversas figuras políticas. El caso de Martín Vizcarra tal vez es el caso más reciente, pero ¿cómo diferenciar estos dos puntos, responsabilidad política y responsabilidad penal? La responsabilidad penal es por haber cometido delito, ¿no? Y esa decisión no la toma el Congreso, la toma el Poder Judicial. Correcto. Concluido un proceso debido, el Poder Judicial establece una pena y sanciona a aquel funcionario público, ¿no?, a quien se le ha levantado el fuero por haber cometido delito. Distinta es la responsabilidad política, porque la responsabilidad política valora la infracción constitucional en el ejercicio del cargo político. Entonces, eso es lo que el Congreso establece. Pero ahí entran a tallar, imagino, doctor Rodríguez, también muchos aspectos bastante subjetivos, ¿no?, en el tema de la responsabilidad política. Bueno, otra vez, no deberían haber aspectos subjetivos. Tiene que estar debidamente motivado. Claro. La última, la de Vizcarra, yo creo sin ninguna duda que está debidamente motivada. No había mayor posibilidad de no inhabilitarlo porque los comportamientos fueron claramente en contra de la Constitución, de espaldas al derecho a la vida, a la integridad de los ciudadanos peruanos. Sí, clarísimo. Claro, se lo preguntaba porque en el Congreso, cuando surgen estos casos relacionados con motivaciones políticas, vemos también muchos componentes ideológicos, ¿no?, tanto de bancadas de izquierda como de derecha. Entonces ahí estamos hablando ya de temas bastante subjetivos. Es que no debería haber ningún tipo de sustentación ideológica. Debería basarse en cómo estos hechos han quebrantado la Constitución y por eso tienen que responder políticamente. No tiene nada que ver con ideología y no tendría de ninguna manera que plasmarse allí ningún tipo de subjetividad, sino por el contrario, tendría que ser objetiva la valoración respecto a la infracción constitucional. Claro, sería el panorama ideal, ¿no?, que a veces no ocurre lamentablemente en el Congreso. Es que lamentablemente la gran cantidad de congresistas en este país, como usted sabe, Jorge, son personas que no tienen la más remota idea qué es lo que están haciendo allí sentados. Terrible, realmente. ¿Qué va a pasar con la presidenta Dina Boluarte cuando termine su mandato? Claro, muchos señalan que está preparando su fuga, otros señalan que se va a terminar asilando en alguna embajada, que por eso facilitó, por ejemplo, el asilo de Nadine Heredia. En fin, estamos hablando ya de versiones que definitivamente son antojadizas. Pero concretamente, legalmente, ¿qué puede pasar con la presidenta Dina Boluarte? ¿Cuáles son los escenarios a los que se enfrenta después del 28 de julio de 2026? Escenario real es que va a tener varios procesos que se van a iniciar. El escenario real es que su abogado, el doctor Portugal, va a tener mucho trabajo. Ahora, que se va a asilar, no se va a asilar, esa es una especulación, es pura subjetividad otra vez. Claro. ¿No? Que ha habido, en el caso de ella, una suerte de anuencia con Nadine Heredia, eso es mentira. Eso es otra vez una respuesta ideológica. Cuando tenemos un Estado asilante, ¿no?, al Perú no le quedaba otra alternativa que darle el salvoconducto. Porque íbamos a tener un problema diplomático con Brasil, que probablemente sea la mejor cancillería de América Latina.
Y es con quienes usualmente hemos tenido una relación muy fraterna, de muchísimos años. Hay que acordarse que Brasil es garante en varios tratados en donde el Perú tiene intereses, por lo tanto pelearse con Brasil es absurdo y ridículo, ¿no? Podemos discutir qué motivó al gobierno de este momento de Brasil de otorgarle el asilo. Esa es otra vez especulación. Lo que importa es, el día le dieron el asilo y el Estado peruano tiene que entregarle el salvoconducto a la persona que otro país asile. No hay más que hacer. Pero legalmente la presidenta Dina Boluarte, al terminar su mandato, podría también buscar asilo. Bueno, claro. Tendría que justificar que la razón de la persecución que tiene ella es una persecución política y no una persecución sustentada en lo que significa escrupulosamente el respeto al debido proceso. Pero aquí hablamos nuevamente de la subjetividad, doctor Rodríguez, porque Nadine Heredia definitivamente no era una perseguida política. Bueno, es que ahí viene... Estaba, de hecho, que era una persona sentenciada, con sentencia firme. Claro, pero eso no es un impedimento para asilo político, ¿eh? Ajá. ¿No? El Estado, otra vez, otorgante, tiene la facultad de valorarlo y entender que eso está, pues, maquillado como una persecución penal, pero detrás hay una persecución política. Creo yo, y lo he dicho acá en RPP, que los grandes responsables de que este asilo sea otorgado han sido los miembros de la Fiscalía. Porque, el Ministerio Público. Sí, claro. Ipso facto fueron condenados, comenzaron a dar declaraciones políticas, no técnicas, ¿no? Ya hemos perseguido a los poderosos de ese gobierno, ya los hemos encarcelado. No, eso no es un comentario que tiene que hacer un fiscal. Un fiscal tendría que haber dicho simplemente, estamos de acuerdo con la decisión emanada por el Poder Judicial, es una decisión técnica, debidamente motivada y estamos satisfechos con el trabajo alcanzado. Punto. De ahí que perseguimos poderosos, este es el resultado, que nos atacaban a nosotros, por eso están presos. Les estoy dando la yema del gusto. Porque esto definitivamente ha sido valorado para decidir si se le otorga o no les otorga el asilo. Alberto Tarola, el ex premier, a través de sus redes sociales ha respondido a esta denuncia constitucional. Ha dicho que le parece un abuso. ¿Cómo tomar esta declaración del doctor Otárola? Es un político, hay que tomarla como de quien viene. Es una argumentación política, ¿no? La respuesta que se tiene que dar frente a una imputación la tendrá que dar sus abogados en el descargo que tiene 5 días. Y la respuesta tiene que ser técnica. Más que política. Más que política, porque estamos hablando de una imputación penal. No es una imputación política. Acá no lo van a inhabilitar. Acá lo que busca es condenarlo por un delito. Entonces la respuesta tiene que ser técnica, ¿no? De acuerdo a cómo el Ministerio Público construye su hipótesis incriminatoria, pues hay que descargar y decir por qué no hay delito. En el caso, vuelvo a repetir, del presidente es mucho más fácil. Porque el presidente no es responsable de esos actos. Claro. Es más, uno no se imagina a un presidente diciéndole a determinado policía o grupo de policías hagan esto o dejen de hacer aquello, porque ni siquiera tiene las competencias para eso. Hay una cadena de mando, ¿no? Y no solo, hay una especialización, sí, por supuesto, que el presidente no tiene. Por supuesto. Doctor Rodríguez, el doctor Cavani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte, ha revelado muchísimas cosas bastante interesantes en el Ministerio Público tras el levantamiento de lo que se conoce como el secreto profesional. Sin embargo, en las últimas horas, Juan Burgos, quien es el presidente de la subcomisión precisamente responsable de estas investigaciones en el Congreso, ha dicho que la presidenta le ha enviado una carta notarial al doctor Cavani. ¿Qué estaría buscando la mandataria? Bueno, yo supongo lo que estaría buscando es hacerle recordar, porque eso es lo que podría decirle, que, ¿recuerda usted, Jorge? Que el vocal supremo instructor, el doctor Checkley, que normalmente actúa con mucha técnica normativa, respetando el derecho penal y los principios. Juan Carlos Checkley. Así es. Él lo que hizo fue levantar el secreto profesional para el proceso penal. No lo ha levantado para que el médico vaya y declare a un fuero político. En este caso, el Congreso de la República. Así es. Y el Congreso de la República no es competente para levantar el secreto profesional. Por lo tanto, técnicamente, este médico no debería declarar en el Congreso. ¿Por qué? Porque el juez instructor no lo ha autorizado a levantar el secreto profesional que no sea para el proceso penal que tiene dentro del ámbito de las competencias de ese juzgado. Para entendernos entonces, lo que hizo el doctor Juan Carlos Checkley, el juez, correcto, es levantar el secreto profesional, pero solo para que el doctor Cavani declare ante
el juzgado respectivo. Ante el Ministerio Público controlado por el juez instructor. Exacto, no para que lo haga en la comisión del Congreso. No. Porque él ha sido citado, el doctor Cavani ha sido citado para el 28 de mayo específicamente. ¿Por qué? Porque es una comisión de carácter político. Ellos no deciden si hay delito o no hay delito. Ajá. El único que va a decidir si hay delito es el Poder Judicial. Y por lo tanto, en la investigación, el juez supremo Checkley ha entendido que merece levantarse el secreto profesional. Porque el secreto profesional solamente se levanta por orden judicial. Claro. El Congreso no la puede levantar. ¿Y qué pasa si el doctor Cavani decide asistir a la citación de la comisión y declara? ¿Estaría cometiendo algún delito? Bueno, para comenzar, estaría vulnerando el secreto profesional y el colegio médico podría abrirle un procedimiento disciplinario. ¿No? Porque no debe vulnerar su secreto profesional. Esto es, a ver, en determinados profesionales, el secreto de la información que reciben es magnánimo. O sea, el abogado... Hablamos de médicos y abogados. Médico, abogados, psiquiatras, ¿no? Hasta sacerdotes. Claro. Sino, ¿dónde está la confianza de aquella persona que a uno le narra todo lo que le genera una controversia, en la confianza de que el abogado, el médico, el psiquiatra o el sacerdote no van a revelar lo que se les ha informado en esos ámbitos que les corresponden? Pues es delicadísimo. Sí, por eso lo que se dice es solo por orden judicial, con una especial motivación, ni siquiera una motivación promedio, una especial motivación. En el ámbito norteamericano son extremadamente rigurosos de cuándo es que se permite levantar el secreto profesional. Porque esa es la garantía de cualquier persona que se acerque a estos profesionales. Doctor Rodríguez, muy interesante su aporte. Muchísimas gracias. Jorge, un placer para mí como siempre. El doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para analizar el escenario político con Javier Velázquez Quesquén, exparlamentario, quien ya está con nosotros aquí en los estudios de RPP. Volvemos.